Bueno, tal como se discutió en el panel anterior, durante la última década, el sistema escolar ha sido objeto de diversas reformas, la mayoría de las cuales ha dejado fuera lo que ocurre en las salas de clases, perdiendo así el foco del objetivo primordial de la educación, el aprendizaje. Para contribuir con la reflexión en torno a este tema, damos inicio a nuestro segundo panel denominado La ciencia del aprendizaje y su importancia para una enseñanza efectiva, donde presentaremos una entrevista a Daniel Willingham, presidida de una exposición de Rodrigo López. Daniel Willingham es doctor en Psicología Cognitiva por la Universidad de Harvard, profesor de Psicología de la Universidad de Virginia desde 1992, miembro de la Junta Nacional de Ciencias de la Educación de Estados Unidos desde 2017. Autor de varios libros, ha dedicado su investigación a la aplicación de la psicología cognitiva en la educación escolar. Rodrigo López es gerente general de Aptus, ingeniero civil de la Universidad Católica y doctor en educación por la Universidad de Pensilvania. Invitamos entonces al escenario a Rodrigo López. ¿Aló? ¿Se escucha bien el fondo? Genial, muchas gracias. Oye, muy bienvenidos a esto y muchas gracias por la invitación. Esto no es publicidad engañosa, viene Daniel Willingham. Pero Daniel es uno de los expertos más connotados en psicología cognitiva aplicada al aula. Y la verdad es que conversando cómo queríamos hacer la entrevista, dijimos, en vez de tratar de preguntarle a él las cosas más básicas del tema, quedamos de que yo iba a hacer primero una introducción a la ciencia del aprendizaje acá, cosa que se pueda entender mejor la entrevista y se pueda sacar más provecho de esa conversación. Entonces, los primeros 40 minutos más o menos vamos a hacer una introducción a la ciencia del aprendizaje y sus aplicaciones al aula. Luego va a venir la entrevista con Daniel y vamos a hacer al final un cierre, ojalá ateniéndonos al tiempo. Igual tengo unos minutos a favor porque llegaron tarde del recreo, así que como todo profesor lo recuperaremos al final. Pero vamos con la conversación. Y la ciencia del aprendizaje lo que busca entender es esencialmente cómo aprendemos las personas. Tiene de una serie de disciplinas distintas, de psicología, sociología, neurociencia, en fin, pero busca un entendimiento de cómo aprendemos las personas. Y la premisa que voy a tratar de defender hoy día durante la presentación y la conversación es que parece ser importante saber cómo se aprende para definir cómo enseñar. Y no necesariamente, por autoevidente que suene, no es necesariamente lo que ocurre en distintos niveles de los actores en educación. ¿Cuánta comprensión profunda tenemos de cómo se aprende? Es relativamente limitada. Y yo diría que si queremos, conectando con el panel de la mañana, si queremos mejorar la educación en Chile, el sistema debe operar como círculos concéntricos. Entendiendo muy bien cómo se aprende, podemos tomar mejores decisiones de cómo enseñar. Entendiendo muy bien qué es buena enseñanza, los equipos directivos pueden liderar de forma más efectiva sus escuelas para que amplíen la ocurrencia de buena enseñanza. Y entendiendo muy bien cómo operan colegios efectivos, podemos hacer política pública que esté al servicio de la práctica educativa, en vez de muchas veces generando dificultades. Y yo postulo que una de las dificultades que muchos de los que están trabajando en política pública o en niveles superiores de liderazgo en educación, muchas veces no tienen una comprensión suficientemente profunda de cómo se aprende y qué es enseñanza efectiva, y eso hace que se quede en ciertos discursos medio genéricos que no necesariamente aportan tanto a política efectiva. Entonces, la propuesta no es que hay que ser expertos profundos en esto, pero incluso un pincelazo suficiente ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, puede ser un recorrido muy breve de algunas ideas esenciales. Esto es mucho más, obviamente, como para resumirlo en 40 minutos, pero espero que sea de utilidad para la conversación. Y parto de la premisa, entonces. De hecho, lo dice el autor, Riff, pero es como, si no sabemos cómo aprendemos, ¿cómo esperamos saber cómo enseñar? Hay otra cita que dice de Peps Macrea de Inglaterra. Sin una sólida comprensión de los procesos subyacentes de la cognición humana, nuestra práctica educativa permanecerá limitada por la intuición, la imitación, el ensayo y el error. Y pareciera muchas veces que en la formación docente es parte de la intuición, de decir, oye, mira, al final esto se aprende haciendo. No hay nada tan relevante que vas a aprender realmente. Antes es cuando entras a terreno, vas a aprender. Y los mismos equipos directivos, cuando toman decisiones de en qué capacitar a los profesores o qué tipo de prácticas vamos a fomentar, es más bien por lo que está haciendo ruido hoy día, lo que está un poco más de moda, y no necesariamente por un entendimiento más profundo de
qué debiera ocurrir en el aula y que cada decisión asociada a pedagogía sea desde ese hilo. Entonces, vamos con esto. Y vamos directo al grano, dado que queremos escuchar a Willingham. En psicología cognitiva existe lo que se llama el modelo simple de la mente, que de hecho Willingham lo presenta en su libro, que es la versión tal vez más simple para poder entender, es un modelo simplificado de cómo opera el proceso de pensamiento y de aprendizaje. Es muy simple, pero suficientemente poderoso para ayudar a entender y tomar varias decisiones. ¿Cómo opera el proceso de aprendizaje? Existen dos grandes estructuras de memoria que se llaman, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es ese espacio que nosotros llamaríamos como el espacio de pensamiento consciente. Es donde somos conscientes de que estamos pensando. Es el lugar donde procesamos la información. Entonces es el lugar del pensamiento consciente y reflexión. Cuando decimos estoy pensando, estoy consciente de lo que estoy pensando, todo eso está ocurriendo en la memoria de trabajo. Ese es el espacio de pensamiento humano. ¿Y qué es lo que hace la memoria de trabajo? Desde el entorno y a través de la atención, va decidiendo a qué le pone atención y en qué piensa. La memoria de trabajo piensa combinando la atención de lo que ocurre en el entorno con lo que vamos a ver ahora, que es la memoria a largo plazo. Entonces, hay un mecanismo atencional de definir a qué le pongo atención, sobre eso pienso, sobre eso proceso. Y eso que proceso, y si apretamos el botón correcto funciona, algunas de esas cosas en que pienso se codifican en lo que se llama la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo es el repositorio de todo lo que sabemos y sabemos hacer. Es el espacio de todo lo que sabemos hacer, ya sea conscientemente, incluso de forma automática, se guarda y se ordena en la memoria de largo plazo. Entonces, la memoria de trabajo es el lugar donde procesamos información y el proceso de poder guardarlo en memoria de largo plazo se llama decodificación. Pero no es unidireccional la relación entre la memoria de largo plazo y la de largo plazo, o sea, de trabajo y largo plazo, sino que es bidireccional, porque la memoria de trabajo utiliza lo que tenemos en memoria de largo plazo para pensar, y eso se llama recuperación. Entonces, de alguna manera, en este modelo simplificado, memoria de trabajo donde pensamos, memoria de largo plazo donde almacenamos. Entonces, de alguna manera, uno podría resumir de que el aprendizaje es un cambio permanente en la memoria a largo plazo. Cualquier cosa que un niño aprenda es un cambio en la memoria. Realmente la memoria suena como vieja escuela hoy día, como pasado de moda. Pero la verdad es que entender lo que es la memoria, es decir, si no está en nuestra memoria no lo sabemos. Solo sabemos las cosas que se han almacenado en memoria a largo plazo. Entonces, vamos a ver cómo se hace entonces para que las cosas se almacenen en memoria a largo plazo y de forma efectiva. Vamos a partir analizando la memoria de trabajo, algunas características relevantes a entender para poder trabajar adecuadamente con ella. Características de la memoria a largo plazo. Primera característica, se distrae fácilmente y no puede hacer multitasking. Ni siquiera las mujeres. Es un mito, es un neuromito que el ser humano puede hacer multitasking. La atención es unidireccional, podemos concentrarnos en una sola cosa al mismo tiempo. De hecho, cuando hacemos multitasking, lo que hacemos es iterar nuestra atención entre distintas cosas. Y cuando le pongo atención a esto, le dejo de poner atención a esto. Y se distrae muy fácilmente, desde por temas evolutivos, por ruidos fuertes, hasta por conversaciones. Si uno está conversando acá y le meten escuchando acá la presentación y les meten conversación por el lado, necesariamente van a dejar de poner atención a lo que estoy diciendo yo para poder poner atención a lo que está pasando al lado. ¿Y qué implica esto? De que la atención es un activo esencial en educación. Porque sin atención no hay procesamiento en memoria de trabajo y sin procesamiento en memoria de trabajo no hay posibilidad de aprendizaje. Yo cuando era chico existían los cassettes, me acuerdo, para aprender inglés mientras uno dormía. Se ponían, era con audífono y ya, eso es un mito. Porque no existe el aprendizaje por osmosis. Solo se aprende lo que se procesa activamente. Entonces, esto ya nos da ciertas consecuencias evidentes. Hay que tener aulas, salas de clase, que manejan muy bien la atención de los niños. Y eso son aulas predecibles y tranquilas que permiten focalizar la atención. Por eso es tan importante la gestión de aulas y el caos, especialmente para niños que tienen problemas de déficit atencional. Pero en verdad para todos los niños la atención es el recurso más valioso a cuidar y por eso aulas predecibles y ordenadas donde se aprovecha el tiempo al máximo es clave. No voy a entrar ahí, pero ¿cómo hacer esto? Hay temas de buena gestión de autoridad de los profesores, autoridad positiva, estrategias de gestión de aula, hay muchas técnicas concretas para usar con esto, pero una meta tiene que ser maximizar la atención de los niños.
Segunda restricción o característica de la memoria de trabajo. Es enferma delimitada, es chiquitita. Pueden pasar muy pocas cosas al mismo tiempo. Su capacidad de retención de elementos en simultáneo es realmente chica. De hecho, en memorias de trabajo ya desarrolladas en adultos está en torno a los 5 a 7 elementos máximo en simultáneo y con niños pequeños aún menos. Lo que implica que es un procesador bien rasca comparado con lo que hoy día podemos tener en computación. Y vamos a hacer un ejemplo para visualizarlo. Vamos a probar cómo está la capacidad de memoria de trabajo acá de la audiencia. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles una operación matemática y quiero que, por favor, apenas tengan el resultado resuelto en su cabeza, levanten la mano. Para ver cuán rápido, no se preocupen, no les voy a preguntar así, pero para ver cuán rápido logramos procesar la información. ¿Bien? Entonces, pongo el primer ejercicio y apenas lo tengan, levantan la mano. Ya, hay futuro para la educación en Chile. Perfecto. Segundo, misma idea. Apenas esté, muéstrenme quiénes lo tienen listo. Era 56 por si acaso, para que verifiquen su respuesta. No los vamos a... Más lento. ¿Y por qué más lento? Porque probablemente las tablas ya las tenemos automatizadas, ya vamos a hablar de eso, pero esto ya requirió ciertos pasos mentales. Probablemente algunos dijeron 5 por 4, 20, no, 5 por 4, sí, 20, 200, pero después 3 por 5, 15, lo suma y más o menos me da 215. Pero si se fijan, tuvieron que retener información de una idea para poder hacer la siguiente operación. Siguiente, y este es el último. Vamos a ver quién lo resuelve rápido. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3. Sin calculadora. Abandonamos muy rápido, pero levantando la mano, ¿quiénes de acá saben cómo se resuelve esto? Podrían hacer el ejercicio. Sabemos cómo se hace. No es un tema de habilidad, es un tema de que para poder hacer este ejercicio hay que retener demasiada información en la cabeza para el siguiente paso y por eso necesitamos papel, para poder ir anotando para hacer el siguiente paso. Entonces, si se fijan, la memoria de trabajo es súper limitada. Entonces, consecuencia inmediata cuando enseñamos, hay que ser muy cuidadosos con cuánta información esperamos que estén procesando los niños en simultáneo. Ese es el resultado, por si tenían duda. Siguiente característica, se cansa fácilmente. Pensar cuesta esfuerzo, cansa. El cerebro no está hecho para pensar, está hecho para evitar pensar. Es una máquina de eficiencia de consumo de energía. Y por lo tanto, como se cansa rápido, hay que hacer una docencia que, por un lado, ponga atención a mecanismos de motivación, o sea, que tengan ganas de hacer esfuerzo porque aprender va a requerir esfuerzo, pero también que respete las longitudes de esfuerzo continuo. No voy a entrar mucho en mecanismos de motivación, es un tema fascinante, pero un tip inmediato, muchas veces tratamos de motivar a los estudiantes conquistándolos con contenido de cosas que les interesan a ellos, que con 45 niños por sala chuntarle algo que les interese a todos suele ser difícil, o con conectarlos con sus conocimientos previos, que también hay una variedad de eso, y o con chaya. Oye, voy a enseñar fracciones y voy a traer una pizza a la sala de clase y voy a dividir la pizza porque eso suena entretenido. El problema de eso, entre paréntesis, que muchas veces es distractor más que focalizado en el contenido. Pero el mecanismo de motivación más consistente para lograr esfuerzo continuo, en la investigación está súper claro que es la sensación de logro. Si yo tengo experiencias de logro en una etapa previa, estoy dispuesto a hacer esfuerzo en la siguiente etapa. Y por eso enseñanza que asegure logro para todos en las etapas iniciales es de los principales mecanismos para lograr motivación. Y finalmente, y esto, como se los comentaba, porque voy a entrar más en detalle en esto, es la puerta de entrada a la memoria de largo plazo. Solo lo que es procesado conscientemente por la memoria de trabajo puede entrar a la memoria de largo plazo y ser aprendizaje. De hecho, el mismo Willingham, que vamos a entrevistarte, tiene una frase que la encuentro muy limpia, que es: la memoria es el residuo del pensamiento. Solo aprendemos en lo que pensamos activamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Hablamos mucho de aprendizaje activo en educación, en parte por un tema motivacional, en parte por un tema de centrar en el estudiante. Y la mente se nos va rápido aprendizaje activo a niños moviéndose, niños haciendo cosas. La verdad es que el aprendizaje activo que realmente genera aprendizajes es el aprender pensando. Es el cómo diseñamos las clases pensando en qué van a estar pensando los niños, no qué van a estar haciendo. Porque van a estar haciendo cosas muy entretenidas que no son conducentes al aprendizaje. Y puede ser que la mejor forma de hacer algo sea sin tanta actividad y simplemente un proceso de reflexión profundo.
Puede que cierta cosa más lúdica ayude en ciertos momentos para mantener atención y motivación, pero lo más importante cuando uno planifica una clase y cuando la ejecuta es en qué va a estar pensando cada niño en cada momento. O tratar de guiar eso, no es obviamente perfectamente predecible. Pero esa es la pregunta esencial, porque eso es lo que va eventualmente a generar aprendizaje. Y la cantidad de pensamiento de los estudiantes en aula se juega en pequeños detalles. No hay que hacer cosas tan sofisticadas para poder lograr una buena cantidad de pensamiento. Porque vamos a hablar después de la calidad también, pero ¿cómo hacemos para que haya la mayor cantidad de pensamiento posible? Y les voy a dar algunos ejemplos de técnicas o estrategias muy simples que ayudan rápidamente a ampliar la cantidad de pensamiento que hay en una sala de clase. Esto es válido para todos los niveles, también universitarios. Sé que hay profesores universitarios acá. También es relevante cuando hacemos clases en la universidad. Entonces, por ejemplo, esto viene de una sesión que presentamos en ResearchEd, un invitado internacional presentó, le robé el ejemplo. Está cita ahí para que... si estamos en una clase, muchas veces para hacer participar a los estudiantes buscamos hacer que el profesor hace preguntas y que los estudiantes respondan. Entonces, una forma puede ser, Laura, no vamos a hacerle pregunta a nadie acá en particular para... Laura, cuéntame, ¿cuál es la capital de Sudán? Si hago esa pregunta, ¿cuántos estudiantes de la sala tuvieron que pensar en la respuesta? Levantando la mano. Laura. Desde el principio sé que si yo no soy Laura, zafé. Por lo tanto, ni me molesto en pensar. ¿Y qué genera eso? Que al final el profesor pregunta, Laura responde y el profesor interpreta, esto lo saben, seguimos. Entonces, aparte hay un chequeo de la comprensión súper limitado. Solo pensó Laura. Siguiente pregunta. Una forma un poquito distinta de hacer la pregunta. Y esta es la más típica que uno ve en la sala de clase. ¿Cuál es la capital de Sudán? Y empiezan a levantar la mano los niños generalmente en orden de los más mateos más rápido y así como estirando. Un par preguntan y apenas, de hecho los estudios dicen que los profesores en promedio esperan menos de un segundo entre que dan la pregunta y dan la palabra, porque hay una ansiedad de el silencio es como incómodo, entonces dan la palabra al tiro. Entonces, ¿quiénes tuvieron que pensar realmente para esa pregunta? Esencialmente los que levantaron la mano. Y el resto, como saben que le van a dar la palabra a eso, también zafaron. Por lo tanto, ¿cuántos pensaron? Generalmente los más mateos de la clase. Y los otros se quedan ahí piolita en la oscuridad. Entonces no piensan y tampoco sabemos si saben la respuesta. Cambiemos la dinámica de nuevo. Y ahora vamos a hacer, ¿cuál es la capital de Sudán? Y no espero que levanten la mano. De hecho, la cultura del aula no es que levanten la mano. Y miro, me doy unos par de segundos. Laura. Los estudiantes están acostumbrados a esta dinámica. Saben que les puede llegar y por lo tanto todos van a estar al menos preparados para tener una respuesta. Entonces, con ese pequeño cambio de forma de preguntar, pasé de un estudiante que pensaba a que todos tengan que pensar. Siguiente iteración para darles un ejemplo más de cómo se puede hacer esto. Porque queremos, ojalá, esta es una pregunta sencilla, pero se puede llegar a preguntas más sofisticadas. Entonces, ¿cómo hacemos que participen todos? Otra dinámica es, hago la pregunta y le doy, niños, en 30 segundos todos escriban su respuesta en el cuaderno. Con eso y monitoreo que todos estén escribiendo, incluso paseo para ver qué están escribiendo. Entonces, al pasear, busco errores comunes y voy para luego poder orquestar la conversación. Luego les doy, ya niños, ahora tienen 30 segundos, así ya apretado, para conversar con su compañero al lado, para que mejoren su respuesta. Otra vuelta que hago a todos pensar. Y finalmente tengo una conversación parecida a la que les mencionaba anterior de le pregunto discrecionalmente a los estudiantes y no espero la levantada de mano. Entonces todos saben que en los procesos anteriores todos tienen que hacer bien el trabajo para llegar a la conversación. Ese pequeño cambio genera rápidamente una mucho mejor calidad de discusión en el aula y aparte el profesor, como estuvo monitoreando dónde están los errores comunes, levanta y le pregunta primero al niño que tuvo un error muy común para asegurar que salga y corregírselo a todo el mundo. Ese es un ejemplo de ciclo discursivo, lo llamamos nosotros en Aptus, que es todos escriben, gira, discute y pregunta en frío. Y otra forma de hacer esto puede ser, muéstrenme que una técnica, hago una pregunta, todos los niños tienen una pizarra blanquita o una hoja forrada en plástico con un plumón, y niños, estas las preguntas, escriban su respuesta, 1, 2, 3, muéstrenme. Con eso de nuevo hago que todos piensen,
pero a la vez hago un chequeo de la comprensión rápido para ver si hay errores y los puedo corregir. Entonces, cantidad de pensamientos clave y hay formas muy concretas en que se puede hacer. Entonces, en resumen, memoria de trabajo, volviendo a lo que estábamos viendo, se distrae fácilmente, tiene capacidad limitada, se cansa fácilmente y es la puerta de entrada a la memoria a largo plazo. Entonces, si es tan limitada, ¿cómo lo hacemos para todas las genialidades humanas de pensamiento tan sofisticado que tenemos? Porque es bien pinquito el motor de pensamiento que tenemos. Y es esencialmente porque se apoya en la memoria a largo plazo. Todo el pensamiento sofisticado lo logramos gracias a lo que tenemos en memoria a largo plazo. Y vamos a hablar, de alguna manera, el conocimiento que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo es el superpoder para pensar. Y no voy a meter mucho en esto porque gran parte de la entrevista con Willingham nos metemos en esto, así que lo voy a dejar hasta acá como concepto. Pero características de la memoria a largo plazo. Aprende conectando nuevo conocimiento con el conocimiento que ya tenemos. La idea de esquema de Piaget, para los que son pedagogos, de que vamos conectando en esta idea de esquemas que son redes de ideas. Entonces, imaginemos que nuestra mente es esta red de ideas conectadas. Esta es la idea de perro, y perro está conectado con mascota, y con mamífero, y con cuatro patas, y con pelo, y de alguna manera vamos anclando los conocimientos unos con otros, y la comprensión más profunda son conexiones más sofisticadas entre las ideas. Entonces, cuando nos presentan una idea nueva, si no tenemos nada con qué conectarla, va a ser muy difícil incorporarlo, porque necesito ese anclaje. Entonces, cuando me presenta una idea nueva, lo primero que busca mi cabeza es con qué lo puedo conectar que ya sé. Y cuando lo encuentra, empieza a hacer esas conexiones y empieza a incorporar estas ideas nuevas al esquema. No basta solo con eso, vamos a ver otras cosas que se necesitan para que se codifique. Pero es clave conectar con ideas previas. ¿Qué implica esto para el aula? Primero que el contenido que tenemos en memoria a largo plazo facilita el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que mientras más sabemos de algo, más podemos aprender de eso. Porque una idea nueva, si se conecta con muchas cosas que ya sé, la puedo conectar mucho mejor. En cambio, si una idea nueva no se conecta con nada, me cuesta mucho más aprenderlo y retenerlo. Y eso, podríamos llamarlo en temas sociológicos, el capital cultural. ¿Por qué los niños que saben mucho de la casa aprenden más rápido? Porque tienen más donde conectar, aparte de otros elementos. Por lo tanto, los principiantes y los expertos aprenden de forma distinta. Y nuestros estudiantes son esencialmente principiantes en buena medida de lo que están aprendiendo en el colegio. Entonces, digamos que este es el esquema de un principiante respecto a un tema, muy limitado. Y llega una idea nueva y puede hacer conexiones muy débiles todavía, entonces necesita que sea mucho más guiado y acompañado. Porque si lo presento frente a una idea compleja y no tiene la capacidad de filtrar, le va a costar mucho aprenderlo. En cambio, los expertos, cuando la misma idea, si ya saben más del tema, tienen mucho más con qué conectarlo y es mucho más fácil incorporarlo. Por eso, cuando estamos hablando de principiantes, y de nuevo, escolares son principiantes en buena medida, metodologías de enseñanza que parten el conocimiento de a poquito y lo van enseñando de forma explícita y secuenciada, son mucho más efectivos. Metodologías que buscan que el niño descubra el conocimiento por su cuenta, equivale como a tirar al niño a la parte honda de la piscina y esperar que salga nadando, porque todavía no ha pasado por toda la secuencia de cosas que tiene que saber para poder ser exitoso en la tarea más compleja. Por tanto, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe. Y acá hago una conexión también con lo que hablaban en la mañana el panel de diversidad. En una sala de clases, mientras más varianza hay en la misma aula de cuánto conocimientos previos tienen los estudiantes, más difícil es enseñar. Porque es más difícil hacer el match para cada niño, porque tengo el promedio, pero hay niños que les queda como poncho y hay niños que en verdad se aburren como ostra. Entonces, enseñanzas que minimizan varianza son las más efectivas y generalmente son las que son más guiadas y estructuradas, cosa que en cada etapa del proceso ningún niño se vaya quedando atrás y los puedes acompañar. Por eso, las metodologías más guiadas son particularmente efectivas en espacios que son más complejos y de mayor diversidad. ¿Qué más de la memoria a largo plazo? No solamente me hace más fácil aprender, me hace más fácil pensar. Lo que tengo en memoria a largo plazo, especialmente lo que tengo automatizado, me hace más fácil pensar. Y les voy a dar un par de ejemplos. Cuando un niño está aprendiendo a leer, en primero básico, ojalá logre en primero básico, ¿cierto, Pedro? Cuando está aprendiendo, toda su energía de concentración está en cómo sonaba esta letra y juntar, y por lo tanto los textos logran sonar la palabra, pero muchas veces no alcanzan a recordar el significado o la idea del texto, porque toda su concentración está ahí.
Entonces, y el ancho de banda es limitado, por lo tanto, todo queda ahí. Por eso es importante que se automatice la lectura, lograr la fluidez. Porque una vez que se automatiza, significa que ya quedó automático en memoria a largo plazo y no tengo que ocupar mi limitado ancho de banda de memoria de trabajo para pensar en eso, sino que con esa automatización puedo liberar ancho de banda y hacer más eficiente mi proceso de pensamiento. Otro ejemplo igual es, por ejemplo, ¿por qué es tan clave saberse las tablas de memoria y automáticas? Da lo mismo que haya calculadoras hoy día. Porque esa fluidez matemática permite que cuando me enfrente a un problema de álgebra, pueda estar pensando en la parte sofisticada del problema de álgebra y no tratando de acordarme cuánto era 7 por 8. Entonces, automatizar tareas previas libera ancho de banda y permite sofisticar el pensamiento. Y por eso es gracias a la memoria de largo plazo que logramos hacer pensamiento sofisticado en la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo se hace cargo del último pedacito del eslabón del proceso de pensamiento. Todo lo demás recurre a la memoria de largo plazo para poder hacerlo. Y por eso es importante saber muchas cosas. Y vamos a mencionarlo con Willingham, pero por eso es un mito que ahora que el conocimiento está en Google, la inteligencia artificial, ya no hay que enseñarle conocimiento a los niños porque lo van a encontrar. Porque solo el conocimiento en memoria de largo plazo es conocimiento que me ayuda a pensar. El conocimiento en Google no me ayuda a pensar. Y por eso necesitamos niños muy cultos. Y vamos a hacer otro ejemplo de cómo la memoria ayuda a pensar. Les voy a mostrar un montón de letras, les voy a dar 15 segundos y les voy a pedir que me recuerden la mayor cantidad de letras que vieron. O sea, cuántas letras logran recordar que había en la lista. ¿Ya? Y después les voy a preguntar con la mano cuántas letras se acordaron. Suficiente. Ya. Levantando de 1 a 10, ¿cuántas letras más o menos se acuerdan? 4 me dicen acá, 5, 9, mira ahí tenemos 8, 6, perfecto. Les voy a poner exactamente las mismas letras que habían antes, pero ordenadas de otra forma. Mismo ejercicio. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan de más letras? ¿Por qué? Porque es otro truco que ocupa nuestro cerebro, que se llama chunking o agrupamiento, no sé cuál es la traducción en castellano perfecta, pero que es una vez que asociamos a cierta idea, esa idea ahora de FBI, por ejemplo, ya pasa a ser un elemento en vez de 3 en nuestra memoria de trabajo. Entonces optimiza el uso de nuestra memoria de trabajo agrupando en unidades de significado mayores. Entonces, entre otras son las trampas que hace nuestro cerebro para poder hacer pensamiento complejo. Entonces, y por lo tanto, dado que es tan importante la memoria de largo plazo, porque ahí está todo lo que tenemos, una buena educación, una buena enseñanza, es una enseñanza que favorece la codificación. Es una enseñanza que le hace más fácil a los estudiantes incorporar nueva información en su memoria de largo plazo y conectarla bien con lo que ya tiene para que sea más fácil utilizar. Entonces, de nuevo, esto es un resumen extremadamente express, pero algunas prácticas que favorecen la codificación son las siguientes. La primera, que respeta el ancho de banda de la memoria de trabajo. Dado que tiene poco ancho de banda, no ponemos tareas demasiado complejas que requieren múltiples pasos frente a los estudiantes, especialmente cuando todavía son novicios en el proceso que estoy enseñando. Entonces, por ejemplo, y cuando no se respeta ese ancho de banda, se llama que hay una sobrecarga cognitiva. Y hay toda una teoría de carga cognitiva que habla de esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas sobrecargan la memoria de trabajo? Primero, tareas muy largas. Fui hace 2 semanas a observar un aula de un colegio súper bueno, pero llega la profesora y dice, ya niño, ahora vamos a hacer trabajo independiente y vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Le dicta todos los pasos a los estudiantes y los manda a trabajar solo. Y con suerte se quedaron con el paso 1 en la cabeza y yo veí y hubo un poco aprovechamiento del tiempo de clase porque se eternizó un trabajo. Vean lo distinto que es simplemente hago entregas más cortas. Paso 1, 2 minutos para hacer esto. Paso 2, 3 minutos para hacer esto. Solo eso focaliza la atención y lo hace mucho más efectivo para respetar la carga. Lo mismo, tareas muy complejas. Cuando las tareas son complejas, partámoslas en bloques más pequeños de sofisticación más acotada para que se puedan hacer de forma efectiva. Y de hecho, estas dos cosas, yo diría que son los mejores predictores de permitir que todos los niños sean exitosos. ¿Dónde se diferencian los niños más mateos de los que más les cuesta? Es que a los que más les cuesta son los que más necesitan esto.
Y no les hace mal a los que son buenos porque queda mucho más ordenado en su cabeza cómo se hace en vez de tener que descubrir los mecanismos por su cuenta. Entonces, esto es clave para todos, o sea, es muy bueno para todos, pero es particularmente clave, de nuevo hablando de inclusión, para los niños que requieren más andamiaje. Otra forma que ocurre es cuando hay demasiado caos. Y este es el típico problema de las metodologías tipo basadas en proyectos, de indagación, cuando se ponen al principio del proceso de enseñanza. Porque en el fondo los niños no saben identificar información relevante de información accesoria o cómo hacer la tarea, y es sobrecarga de estímulos. Generalmente un buen proyecto sirve más bien, si es que es necesario hacerlo, si que ven valor, al final para aplicar lo ya aprendido, más que para que aprendan ideas nuevas a través del proyecto. La enseñanza requiere más estructuración porque frente a este caos se marean y de nuevo, especialmente los niños que tienen o déficit atencional o mayores necesidades educativas. Entonces, si es que la tarea es compleja, hay demasiadas opciones, bueno, una forma de ayudar es ir resaltando rutas de cómo hacerlo, ayudar a mapear el terreno de los estudiantes. O otro típico, y este típico entre paréntesis de las presentaciones de PowerPoint, uno sobrecarga de información las cosas y no saben los niños dónde poner atención. O las salas llenas de estímulos por todos lados. Como hay que cuidar la atención, hay que, ojalá, la menor cantidad de estímulos, solo lo justo y necesario, y focalizar la atención de los niños. Ahora vamos a ver esto. Entonces, la forma de ayudar es ir focalizando, minimalismo en materia de estímulos y ir llamando la atención a dónde están las cosas importantes. Entonces, una enseñanza que favorece codificación, seguimos recorriendo, respeta el ancho de banda, como comentamos recién, asegura los conocimientos previos y facilita la conexión con ellos. Si los niños no saben sumar, no pierdan el tiempo enseñando multiplicación. Y de repente en los colegios hay tal presión por cobertura curricular que se nos olvida asegurar aprendizajes esenciales. Tal vez no podemos asegurar todo siempre, pero por ejemplo en matemáticas, números y operatoria es un eje central y hay ciertos elementos de números y operatoria que se requieren para poder hacer cualquier cosa para adelante. Muchos de los éxitos de los liceos bicentenarios, por ejemplo el de Puente Alto, lo que hacían era como recibían cabros en séptimo básico, diagnosticaban en conocimientos muy esenciales de matemática y se tomaban hasta un semestre completo de remediación de aprendizajes antes de partir con el currículum. Y con eso han logrado ser la mejor PSU del sector público. Porque una vez que uno sobreinvierte al principio, después se puede ir por un tubo. Pero por tratar de recorrerlo todo, va solo ampliando y ampliando las brechas. Entonces, asegurar que los niños tienen los conocimientos previos, porque como vimos antes, si no, no tienen dónde conectar. Y si no tienen dónde conectar, pueden machacarlo 7 veces y no lo van a entender. Entonces, es clave asegurar conocimientos previos. Y ayudar a ir conectando. Y finalmente, también, la codificación no basta con una exposición en la idea y lo incorporo. Requiere práctica, porque el cerebro, como es muy eficiente, está hecho para olvidar gran parte de lo que aprende, porque trata de quedarse con lo que es realmente relevante. ¿Y cómo sabe el cerebro si algo es relevante? Porque me lo encuentro más de una vez, porque lo voy repitiendo y lo voy practicando. Y aparte, el hecho de ir a buscar esa información a mi cerebro, le da señal a mi cerebro que esto es importante y lo atornilla mejor. Entonces, muchas veces hacemos el currículum enseñando como unidad 1 este tema, unidad 2 este tema, y nos vamos conectando. La idea de un currículum que realmente fomenta la codificación va revisitando especialmente esas cosas esenciales. Volviendo al ejemplo de matemática, puede que haya enseñado fracciones en la unidad 1, pero son tan importantes las fracciones para todo lo que viene para adelante, que después en el futuro, aunque esté enseñando geometría, voy a hacer una pequeña actividad de repaso de fracciones, voy a hacer ejercicios de fracciones. Y entonces, de alguna manera, el aprendizaje no funciona así. No funciona como lo enseño una vez y después pasa el tiempo, llego a la prueba final de semestre, donde calientan la prueba como loco. Hay todo un capítulo importante de buenas estrategias de estudio que no voy a alcanzar a cubrir ahora. Hay un libro afuera que les puede interesar para eso. Pero en el fondo uno calienta la prueba el día antes, siente como que se acuerda, alcanza a llegar a la prueba y al día siguiente ya se le olvidó. Eso no es aprendizaje, eso es desempeño. Si queremos aprendizaje, la secuencia de estar pensando en las ideas tiene que ser más parecido a esto. Lo enseño, se le empieza a olvidar a los estudiantes, lo vuelvo a recuperar y practico con eso, se les vuelve a olvidar, lo vuelvo a practicar y después de un par de vueltas queda consolidado. Y ahí es cuando realmente podemos hablar se aprendió y no es simplemente lo calentó y se le olvidó. Por lo tanto, una enseñanza que es efectiva para codificar asegura suficiente práctica, especialmente en esos conocimientos que son esenciales. Por lo tanto, volviendo a resumir, estoy llegando, así que la memoria a largo plazo
aprende conectando nuevos conocimientos con el existente, facilita el aprendizaje, facilita el pensamiento y hay que enseñar favoreciendo la codificación. Así que volviendo a ese esquema esencial, memoria de trabajo, memoria a largo plazo, creo que ya tenemos información suficiente para